perdón, este tema que vamos a desarrollar se llama la buena y la mala elección. Amén. En aquellos tiempos, en tiempos del profeta Samuel, sabemos los que hemos estudiado la Biblia, que Dios era el que destinaba quién iba a ser el rey. Amén. O el juez. Dios era el que veía el corazón del hombre o el corazón de aquella persona, si estaba trabajando o estaba bajo la voluntad de Dios, y Él era el que elegía a través de sus profetas a aquellas personas para ser rey o juez de aquella nación de Israel. Amén. Pero sucede, hermanos, que el pueblo de Israel ya no quiso tener jueces, ya no quiso ser gobernado por jueces, ni tampoco a lo mejor ser dirigido por un profeta. Entonces Israel se le ocurrió, o por ver a las otras naciones, pide o exige tener un rey como las diferentes naciones. A esto, hermanos, los versículos que leyeron ustedes en 2 de Samuel 8, 19 al 22 se refiere a esto. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Buena o mala elección. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Amén. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto es lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Amén. Y oyó Samuel, el profeta, todas las palabras del pueblo y las refirió a quiénes. ¿A quién se las hizo saber? En oídos de Jehová, nuestro Dios. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo, escúchalos y ponles rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyanse, idos a cada uno vuestra ciudad. Y, hermanos, Samuel escoge a el primer rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Buena o mala elección? Este es el punto donde nosotros tenemos que entender, hermanos en el Señor, que nosotros como seres humanos, perdóneme, pero no todos sabemos elegir bien. No todos podemos entender o comprender las cosas, ni siquiera, mucho menos conocer el futuro de alguna nación o de nuestro propio país. Pero decimos nosotros a veces hacer elecciones y que a la larga o al final nos trae consecuencias. Cuando el pueblo de Israel era dirigido por un juez o por un profeta, ¿cómo iba avanzando el pueblo, hermanos? Cuando Moisés dirigía al pueblo, no siendo un presidente ni un rey, ¿cómo dirigía al pueblo? Caminaban bajo los estatutos de Dios, ¿sí o no? Cualquier cosa, Moisés iba ahí dirigiendo al pueblo, porque era guiado por el Espíritu Santo. Amén. Porque fue elegido por Dios. Y así, hermanos, en todas las épocas de la historia de Israel, donde el pueblo decidió servir a Dios a través de sus profetas o jueces, el pueblo de Israel iba caminando, como dicen aquí, a la derecha o por la derecha. Pero el día que el pueblo de Israel decidió tener rey, como las otras naciones, y no escucharon a Samuel lo que decía y decidieron tener rey, ¿qué pasó? Samuel unge a Saúl, y a lo mejor al principio Saúl empezó a gobernar bien, pero después, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Qué fue lo que empezó a acontecer con Saúl?
aún conociendo de Dios, él no quiso obedecer los mandatos de Dios. Le dijo, ve y haz esto y aquello y el otro, y él no hizo lo que Dios le mandó. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que para tener una buena elección, tenemos que dejar que Dios sea el que nos dirija. Que sea el Dios el que dirija. Pero lamentablemente yo no puedo decir esto para nuestra nación mexicana. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de una religión. Lamentablemente, hermanos, no estamos siendo dirigidos por Dios. Por ello es que esta nación ha ido en declive. Y hoy, yo no sé si todo el pueblo mexicano hará una buena elección o una mala elección. Yo no sé. En los años lo dirán. Años dirá qué pasará. Amén. Pero aquel que ora, que le pide a Dios, en este caso, nosotros los cristianos, le oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo, creo yo que caminaremos por el camino correcto. Porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender hoy en esta tarde, hermanos? Que el pueblo, nación, que no es dirigido por el Espíritu Santo, es un pueblo que puede fracasar. ¿Amén? No estoy siendo dogmático en este punto. Todos tienen libertad de opinar, de pensar, de decir está mal o está bien. Pero hermanos, creo que hemos visto que a través de los años, más nosotros los que somos cristianos o creyentes en el Señor, en toda la Biblia, cuando se elegía un rey, dice, ¿cuánto duraba el rey para hacer el bien? Dice que se levantaba un rey y hacía tantas cosas buenas y de repente todo lo hacía mal. Vaya usted al libro de Reyes cuando usted tenga la oportunidad de leer el libro de Reyes. Todo lo que es primera y segunda de Reyes, ¿por qué cree que se llama Reyes? Porque ahí habla de todos los reyes, Saúl, David, los que siguieron después de ellos. ¿Qué sucedió? Que subieron al trono, ayudaban al pueblo y de repente caían y hacían barbaridad y media con el pueblo. ¿Sí o no? Y así, lo levantaban y otra vez, lo levantaban y otra vez, hacían cosas buenas y para abajo, una arriba, una abajo y así sucesivamente. ¿Amén? Ese es el gobierno o el rey que no es dirigido por Dios. Nomás fueron dos reyes, uno fue Saúl, pero les escogió el pueblo. Y Dios Así escogió al rey David y ese fue permanente hasta hoy. Fíjense bien, a eso voy yo. Elecciones que haga Dios son elecciones que están permanentes, que hacen algo, que hubo eco en el país de Israel, que dejó historia, hizo tantas cosas. Pero el pueblo que elige por su propia cuenta, sin consultar a Dios, es un pueblo que 90% puede fracasar. Entonces, hermanos en el Señor, nosotros somos llamados a orar por nuestros gobernantes. Amén. A orar por aquellos que están en inminencia, dice Romanos. Amén. ¿Para qué? Para que Dios pueda ayudarles, pueda dirigirles, aunque no le conozcan, hermanos. Pero qué hermoso sería, no que quiera decir que con esto el país va a cambiar porque haya un cristiano de presidente. No. Pero si esta persona o este personaje es dirigido por el Espíritu Santo, las cosas cambiarán, se los aseguro. No al 100%, pero habrá más, hermanos, quizás apoyo en todo lo que el pueblo está gimiendo. El problema fue que el pueblo de Israel eligió su propio rey. Ya no quiso ser dirigido o que el mismo Dios eligiera a su rey de ellos, o a su juez o a su profeta, porque no existían reyes todavía. Pero el día que decidieron ser como las otras naciones, ese día ya no les fue bien, porque Saúl hizo muchas cosas malas que usted lo va a encontrar en el libro de Samuel, si usted ha leído esa escritura. El que sí eligió Dios como rey y lo ungió desde joven, porque no llegó inmediatamente al trono ni a la gobernatura, si usted lo quiere llamar, o a la presidencia. Tardó muchos años,
Pero este hombre, este joven, fue pulido, tuvo experiencia. Bueno, hermanos, Dios lo pasó por el fuego para después tomar el trono. Aunque como padre podemos ver que fracasó, aunque como padre podemos ver que falló por su adulterio, le vino el juicio de Dios. Pero hermanos, durante esa época que él gobernó, dice la Biblia, que gobernó bien para el pueblo. Y el pueblo no tenía nada que pedirle, porque tenía todo el pueblo. A Cristo sea la gloria. Pero es una buena elección. Pero la mala elección es la que hacemos nosotros. Porque somos seres humanos. Creemos que estamos haciendo bien. Y a lo mejor nos podemos equivocar. Pero hermano, lo más importante es orarle a Dios. Orarle a Dios, porque tú no puedes cambiar una nación. Amén. Tú no puedes cambiar a un ser humano. El único que puede cambiar y transformar los corazones, ¿cómo se llama? No los escuche. Jesucristo de Nazaret, aquel que vino a revolucionar hace 2000 años, vino a cambiar las mentes, el corazón de la raza humana. Aleluya. Y hasta el día de hoy, con su evangelio, sigue transformando las vidas de los seres humanos. Ese es el ser que podemos predicar y anunciar a las gentes, para que puedan ser transformados como nosotros lo hemos sido. Y hoy tenemos un pensamiento distinto, un pensamiento renovado, en la cual, hermanos, puede dar mucho fruto si fluye más de nosotros. Bendito sea Jesús. Entonces, la transformación tiene que venir de un ser poderoso. No puede venir de un mismo ser humano. Jesús con su evangelio vino a transformar corazones. Amén. Vino a transformar vidas, aparte de sanarlas, aparte de restaurarlas. Vino a sanar los corazones. Vino a cambiarlas, vino a traer una transformación. No habló de política, ni siquiera se metió con el César, que era el imperio de aquellos tiempos. Cuando le ofreció una moneda, dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es lo mismo que debe de hacer el pueblo hoy. Dale a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy, en estos días, se inundaron en las redes sociales las personas que opinaban, incluso los cristianos, opinando de cosas políticas, opinando de cosas, recibieron comentarios negativos. ¿Por qué? Porque, hermanos, creían que todo estaba bien, creían que sus comentarios eran buenos, o lo que opinaran. Pero sucede que, hermanos, a veces dejamos que el cristianismo se vea como gente que no sabe nada de esto, gente ignorante. ¿Pero por qué? Por ignorar las Sagradas Escrituras. El pueblo es el que elige, Dios es el que permite. A Cristo sea la gloria. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? El pueblo es el que elige, Dios es el que permite. Amén. Porque imagínense, si Dios hiciera todo esto, entonces ¿dónde queda el libre albedrío de la persona? Por eso es que cité también Daniel 2:21, donde dice: Él muda los tiempos. ¿Por qué se refiere a esto el Señor? O Daniel en su visión, ya lo leyeron, ¿verdad? Que dice que Daniel entró en el secreto para que le fuera revelado lo que el rey había pedido. ¿Sí o no? Y luego dice que él entró y Dios bendijo a Daniel. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Cuando Daniel el profeta necesitó, hermanos, sabiduría para poder revelar lo que este hombre pedía al rey, ¿qué hizo Daniel? Se fue rápidamente a investigar a Google, a internet, se fue a otros libros, se fue a hacer esto, se fue a investigar, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que hizo Daniel para saber de todo lo que venía o iba a acontecer en el reino futuro de este gobierno en el cual él estaba viviendo en esa época? Dice que entró a su cámara, en su aposento, ¿y qué hizo? Dobló sus rodillas y empezó a clamar al Dios de Israel. A Cristo sea la gloria. Eso es lo que debes hacer tú. Pero veo muchos hermanos hoy entrando, y no digo que es malo que comenten, es malo que opinen, sí, pero sé sabio en tu opinión.
Sé sabio en lo que vas a decir, porque si no sabes, mejor no lo hagas, hermano, porque te metes en cosas y dañas a la Escritura. Y mucha gente dice ignorantes, no saben ni lo que opinan, ni saben lo que dice. Más cuando tú dices, es que Dios quita reyes y pone reyes, Él decide, por eso yo no voy a votar. ¿Cómo es eso? Y yo no estoy haciendo ni un proselitismo aquí, que quede claro. Así que, hermanos, tenga cuidado, porque yo vi en las redes inundado de estas cosas. Pero es que Dios ya sabe quién va a ganar. ¿Y saben qué le contestaron? Y si sabe, entonces ¿para qué votamos? Entonces, ¿por qué Dios se mete en la política? ¿No se supone que nosotros debemos de elegir? Y eso es lo que te van a responder, porque tú no sabes hacer comentarios creyendo que porque conoces algo de la Biblia pones un texto que está fuera de contexto. Amén. Si Daniel confesó esto, es porque Dios le había revelado estas cosas. Por eso en oración Dios le habló y él empieza a orar en voz alta. ¿Y qué dice? ¿Qué empieza a decir él? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son ¿qué? El poder, ¿y qué más? Y la sabiduría. Amén. Y luego dice, Él muda los tiempos. ¿Es verdad, sí o no? Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, refiriéndose a lo que había acontecido. Y luego dice, adelante, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Entonces, si nosotros decimos que Él quita reyes y pone reyes, entonces, ¿qué pasó aquí con el libro que leímos antes del libro de Samuel? Que el pueblo fue el que eligió. Amén. El pueblo fue el que eligió. El pueblo fue el que dijo: queremos rey. Y tuvieron el rey que quisieron. Y si después lloraron, se lamentaron, ellos lo eligieron. ¿Y Dios lo puso? ¿Dios lo puso, hermanos? ¿Quién lo puso? El pueblo. ¿Y si el pueblo gime? Como dice el libro de Proverbios, el pueblo gime cuando él, rey o la persona que tiene una eminencia, hace cosas malas. El pueblo gime. ¿Por qué gime? Porque el pueblo eligió. Amén. Sufres las consecuencias de tu mala elección. Amén. Ahora, no vayamos a lo que está sucediendo ahora en México, sino a nosotros mismos. Cuando elegimos mal, ¿cómo nos va? Cuando elegimos bien, entre comillas, porque no siempre, ¿verdad? ¿Cómo nos va? Bien. Entonces, hermanos, es importante aceptar y reconocer que Dios nos ha dado nuestro libre albedrío. Amén. Porque yo no puedo obligar a la hermana que esté aquí todos los cultos, si ella no quiere. Ni al hermano, ni al hermano, ni al hermano, ni decirle lo que tenga que hacer. Simplemente le voy a hablar de la Escritura. Y si ella cree en Dios y le ama, obedecerá los estatutos de Dios. Porque así lo dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si ustedes me aman, a alguien que tú amas, hermano, ¿qué haces por él si tú lo amas? Si él te dice, ve, haz, ayuda, ¿qué haces? ¿Le obedeces? Por amor. Por amor a él. ¿Sí o no? Y si amamos a Dios, ¿qué hacemos? Obedecemos los mandamientos del Señor. A Cristo sea la gloria. Entonces, hermanos, Él muda los tiempos y las edades. ¿Sí es verdad? Dice aquí, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y empieza a alabar al Señor. A ti, oh Padre, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto de el rey. ¿Sí se dan cuenta el contexto de todo eso? Está hablando de lo sucedido en ese tiempo. Amén. Ahora, la palabra quitar, muchos lo tomamos como algo literal. Es que Él viene y arrebata. Y cuando quiere, pone. ¿Amén? Eso es lo que usted entiende, ¿sí o no? Él pone y Él quita. ¿No?
No es así. La palabra quitar se refiere a permisión. Porque finalmente, ¿quién es el que elige? Por ejemplo, muchos no entienden a Dios por qué permitió, fíjense lo que estoy diciendo, que Adán cayera en pecado si él lo sabía. Contésteme esa pregunta. ¿Por qué Dios permitió que Adán, más bien Eva, comiera y le diera a Adán el fruto prohibido? ¿Lo sabía Dios? Sí. ¿Lo sabía Dios? ¿Y por qué lo permitió? Para probar. ¿Dios le gusta probar a la gente? No. Le encanta probar, a ver qué sucede. Pues vamos a probar, a ver qué pasa. El Dios probador. Les dio libre albedrío. Correcto. Entonces, usted tiene libre albedrío, hermano. Usted decidió quién elegir hoy, si es que lo hizo. Usted también, todos hemos decidido, ¿sí o no? Y si a los 3, 4 años, 5, 6 años nos va mal, lo siento. Lo siento. Ah, pero Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios te contesta, yo te dije que lo elegiste. Ahora, finalmente, hermanos, un ser humano no puede cambiar nada porque nadie es perfecto. Amén, así es. Todos tenemos una imperfección. Levanten las manos los perfectos. Solo Cristo. Solo Jesús. ¿Sí me entiende? Amén. O sea, solo Él. Ahora, queremos que llegue un querubín al trono. Un ángel para que no nos falle. Que no tenga ni una... No, hermanos, olvídenlo. Solo Jesucristo. Por eso, hermanos, todo nos trae consecuencias por nuestra buena o mala elección. Por eso usted haga esto. Solo ore. Haya elegido mal o bien, ore por sus gobernantes. Amén. Y Dios hará lo demás. Dios intercederá. Dios tendrá misericordia y hará de nosotros. Ahora, sino con, hermanos, los hijos de Dios, dice la Biblia, que ellos, que no hay más bien justo que mendigue pan, ni su simiente. ¿Amén o no amén? ¿Está entendido así? Venga el que venga, llegue el que llegue, el Hijo de Dios siempre tendrá sustento, porque no depende de aquí, sino depende del reino celestial. A Cristo sea la gloria. Porque la Biblia, entonces, ¿dónde dejarías tú lo que dice el Salmo? Él da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los aprisionados. Dice que Él es el padre de la viuda y el huérfano. ¿Sí o no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes, como las aves del cielo, ellos ni hilan ni hacen nada, mas en cambio el Padre de los cielos los alimenta. Y no me refiero a que no trabajes, no, sino que, hermanos, lo que Dios te dejó por hacer, hazlo, y Él, el fruto de tus manos, Él lo va a bendecir. A Cristo sea la gloria. Entonces, no hay por qué preocuparse, no hay por qué acongojarse. Amén. Si hayas hecho una buena o mala elección, lo importante es que lo hayas hecho y punto. Lo que queda ahora es orar. Como les decía el día de ayer, muchos cristianos se pusieron a orar. No para decir, Señor, danos a ese presidente. Queremos que él gane. Señor, por favor, vamos a ayudar para que gane tal presidente. ¡No! La Biblia no demanda eso. La Biblia demanda que oremos por todos. Porque finalmente, hermanos, son criaturas de Dios. Fueron creadas por Dios o formadas más bien. ¿Sí o no? Así que, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es esto. Amén. Es orar y más orar. Y Dios permitirá lo que tenga que permitir. Amén. ¿Entendidos, hermanos? Esto es sencillo, pero muchos no lo entendemos. Tú eliges, si elegiste bien, bien, y si no, mal. Pero, hermanos, un hijo de Dios, ahora que es hijo de Dios, creo yo que Él es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y el que es guiado por el Espíritu Santo, creo yo, no tiende a fallar. ¿Por qué? Porque antes de hacer una cosa, ¿qué hace Él? Antes de elegir o escoger algo, ¿qué hace? ¿Qué haces tú antes de hacer algo?
¿Sales corriendo y a ver qué pasa? ¿O le pides a Dios? ¿Le pides a Dios? Algunos hemos orado. Por ejemplo, muchos dicen, Señor, no tengo trabajo. ¿Qué hacen? A Dios, Señor, pidiéndole, Padre mío, abre las puertas donde yo pueda conseguir un trabajo y tener mi sustento. ¿Qué sucede? Dios provee. ¿Sí o no? Porque no te dice, quédate en tu sillón y ahí te va a caer del cielo. Tampoco. La Biblia dice, el que no coma no trabaje. La Biblia lo dice. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar para que nos vaya bien. Amén. No queda otra cosa más que eso. Porque introducirnos a cosas que no debemos, hermanos, y opinar, ¿qué sucede? Después nos va mal. Así que, hermanos en el Señor, espero que esta pequeña reseña de esta enseñanza haya quedado claro. Amén. Tú eres el que elige, Dios es el que permite todas las cosas. Que esta enseñanza haya sido